Hola, ¿cómo estás? Soy el profe Sergio. Bueno, hemos hablado en el periodo anterior acerca del siglo XIX en México, siglo que se caracterizó por ser muy complejo, muy difícil, pero también bastante dinámico, y en el que transcurrieron los primeros años de vida del México independiente. Recordarás que el siglo XIX en México es un siglo histórico que consta de el inicio de la independencia de México 1810 hasta la Revolución Mexicana 1910. Y en este contexto valdría la pena, antes de entrar de lleno al tema de la Revolución Mexicana, hacernos un espacio, ponernos un alto y analizar y reflexionar cuál ha sido el común denominador del pasado histórico de nuestro país hasta nuestro presente. Dicho de otra forma, me podrían decir qué problemática ha estado vigente desde hace más de 100 años en nuestro país hasta el día de hoy. ¿Alguna idea? ¿Alguien? Bueno, si pensaste en pobreza, desigualdad social, inequidad, ¿sí?, falta de oportunidades, marginación, bueno, quiero decirte que estás en lo correcto. ¿Te interesaría saber cómo estos fenómenos sociales han afectado a lo largo de la historia de nuestro país, nuestra sociedad, hasta nuestro presente? Bueno, pues ve por tu libreta y tu libro de historia, comenzamos. Déjame decirte que en las sociedades actuales no todas las personas disfrutan de la misma igualdad de bienestar ni de derechos humanos, ni todos los disfrutaron en las sociedades de épocas anteriores. El desafío actual consiste en esforzarse y luchar porque sus desigualdades económicas y sociales se erradiquen. México lo ha buscado, por ejemplo, mediante movimientos como el de la independencia y el de la revolución, la creación novohispana de gremios de ganaderos, agricultores, mineros, tejedores, albañiles, etc., de sindicatos actuales, las organizaciones de la sociedad civil como las dedicadas a la promoción de los derechos humanos y de la equidad de género, el establecimiento de programas gubernamentales de seguridad social, de mejoramiento de la cobertura y de la calidad de los servicios educativos, de ayuda a los sectores más desprotegidos económicamente. Sin embargo, en el ámbito económico, el gobierno mexicano enfrenta el difícil desafío de hallarse los recursos necesarios y de implementar acciones eficientes para proporcionar bienestar económico y social a toda la población, para lo cual es necesario evitar que la riqueza se concentre solo en unas cuantas manos. En el plano de la igualdad social, uno de los desafíos es hacer realidad la participación de las diversas minorías en la política nacional. En cuanto a la cobertura en salud pública, los logros en el bienestar de la población, sobre todo en alimentación, atención a los niños y salud reproductiva y materna, han hecho posible que en nuestro país la esperanza de vida al nacer sea de 74 años, en promedio para varones y mujeres. De hecho, sí, es un gran logro a comparación de la esperanza de vida del siglo XIX y durante la Revolución Mexicana, que fue aproximadamente de 45 años. Con respecto a la educación y al desarrollo científico y tecnológico, es necesario decir que aunque los gobiernos se han esforzado a lo largo de la historia de México como nación independiente en erradicar esta situación del analfabetismo, hasta el día de hoy continúa siendo muy visible, puesto que aunque se ha logrado que servicios educativos brinden un servicio de forma masiva, todavía muchas personas en nuestro país son analfabetas. No ingresan a la primaria, o si ingresan no la terminan, o ingresan a la secundaria y no la concluyen. De tal manera que también hay una población muy importante que al ingresar al bachillerato, pocos son los que llegan a una educación superior. De tal manera que contamos con una población todavía
mínima la cual ha estado obteniendo un título universitario. Esto constituye un gran desafío para el México de hoy. Las entidades que desde 1970 hasta la fecha ocupan los más bajos lugares en grados de escolaridad son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. El analfabetismo es una de las consecuencias más graves de un proceso de exclusión y marginación social. Desde antes que México se independizara, de hecho, decimos que sufren marginación y exclusión las personas que por desventajas económicas, políticas, sociales y culturales no participan o tropiezan con dificultades para participar de los servicios educativos. Entre las causas de su marginación o exclusión se cuentan la pobreza, la falta de escuelas en comunidades rurales, la escasez de vías de comunicación accesibles para que los niños asistan a las escuelas más cercanas, la necesidad de que los niños trabajen para colaborar con el ingreso familiar y los bajos salarios de los maestros. Los estados de la República con mayor índice de analfabetismo son también los más pobres del país: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Ahora, la pregunta obligada sería: ¿cómo colaborar a que el país supere el reto de suministrar educación a la mayor cantidad posible de la población? Bueno, pues participando, por ejemplo, en campañas de alfabetización o como instructores en primaria y secundaria abiertas suministradas por instancias gubernamentales, promoviendo entre la comunidad el hábito de la lectura. También hay que aprovechar y no desperdiciar la oportunidad de tener un sitio en la secundaria, cuidando los libros de la biblioteca escolar, donando libros a la misma y otras acciones que idees individualmente o en grupo. En el siglo XX surgieron las universidades públicas que fomentaron el estudio de la ciencia. Sin embargo, los analistas coinciden en que en el siglo XXI México vive un rezago científico y tecnológico respecto de otros países. Si bien investigadores mexicanos están realizando proyectos muy importantes, lo hacen a pesar de que no disponen de los mismos recursos y apoyos que hay en países más adelantados y más preocupados por la investigación científica, como China, Estados Unidos o países de Europa. Es imposible imaginar a un México fuerte en desarrollo económico si antes no mitigamos o erradicamos estos males que han afectado a nuestro país a lo largo de nuestra historia. Si antes no erradicamos la desigualdad social, si no contribuimos al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa, estaremos muy lejos de crear una paz social. De nada serviría tener una mayor cobertura de educación si nosotros como población no creamos condiciones para una sociedad más justa. Estos fenómenos sociales, como ya viste, no corresponden solamente al pasado, sino que están visibles en nuestro presente. ¿Y tú? ¿Cómo contribuirías al desarrollo de tu país? Con esto finalizamos la sesión de esta semana. Te recuerdo que si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte a mi canal de YouTube para que puedas seguir viendo más contenido relacionado a la historia y a las ciencias sociales. Nos vemos pronto. Chao.